Hola, buen día y bienvenidos sea la rebelión de los argumentos. Ya tenemos frase caché. Sí, a ver, dímela. Pues no te gusta la de la realidad nos alcanza tarde que temprano. La realidad nos alcanza, la realidad supera la ficción. O nos podemos agenciar la de Charlie Kirk, porque cuando dejamos de hablar le damos paso a la violencia. Listo. O más folclórica, si no le gusta lo que opino nos agarramos a madrazos. No sé, la entendería mejor la gente. Que es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, yo soy John Bonaparte. Yo, Robert Carranza. Fresón. Hoy vamos a hablar de... ¿Se acuerdan que alguna vez dijimos que el programa se podría llamar algún día Revolución de los Argumentos? Pues hoy vamos a hablar sobre qué es la revolución. Ya me estoy arrepintiendo de llamar algún día Revolución de los Argumentos. Te lo comenté, las revoluciones son un fracaso. Y precisamente vamos a hablar de eso, del fracaso de las revoluciones. Ahorita pues está pintando como algo muy romántico, algo aspiracional, pero ustedes lo están viendo, las personas que aspiran a la revolución son personas violentas, son personas sin conocimiento, son personas deseosas de poder y que no van a tener reparos en obtenerlo por cualquier medio y mantenerlo. Esta es la clave. Y todo esto se lleva a sus fundamentos de cómo se organizó esta mentalidad de la supuesta revolución. Revolución, ni siquiera sabemos lo que significa revolución. Pero comencemos por ahí. Comencemos por el significado de las palabras. ¿Qué significa revolución? Revolución, se supone que esa palabra la usaban los astrónomos para referirse a los objetos que dan una vuelta, llegan a donde empezaron y luego dan otra vuelta, y luego dan otra vuelta, y luego dan otra vuelta, o sea, que es de la palabra que dijimos de repetir, y evolución de, Sí, de viene girar, de revolver. Re viene del prefijo, que significa repetición, y del otro prefijo, que es revolution, polucho, es el de dar vueltas, la acción de dar vueltas. Y pues ya a partir de eso, pues es como revolvere. Y entonces estamos haciendo un revolvere. Los que son ingenieros o los que vieron física decente en la secundaria, ya muy tarde en la prepa, se han de haber dado cuenta que las revoluciones también es algo que se utiliza mucho en los carros, para que viene siendo las vueltas. Las vueltas, las revoluciones del motor, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo fue en un punto donde llegamos que la revolución, un movimiento político, social y cultural, fue empezado a definir como un cambio brusco, cuando nomás nos está hablando la idea de darle vueltas a las cosas o de revolverlas? A mí me suena como terrorismo semántico. Sí, yo estoy sospechando que sí, porque ojalá que pudiéramos entrevistar a la persona que se le ocurrió eso, ¿verdad? Yo no creo que vivan ni que sepan quién fue. A ver, no sabrá A la robotina. la robotina. A ver, déjale pregunto. ¿Quién usó esa palabra revolución para referirse a los cambios políticos? Ay, caray. Me pide que inicie sesión. Qué lata. A ver. A ver, déjale escribir. ¿Quién fue la primera persona que la usó con fines políticos? Ahí disculpen ustedes la lentitud, yo no soy de esas adolescentes que tienen una habilidad tremenda. Sale volando un dedo. El primero fue Nicolás Maquiavelo. ¡Qué maquiavélico! Con razón. En sus obras, el Tito Livio, sí, en su obra Discorsi sobre la prima década di Tito Livio, que no sé por qué no me dice, sí, la primera década de Tito Livio. Maquiavelo inicia los cambios políticos sociales con los replayers usando términos relacionados con revolution para describir transformaciones y ciclos en el poder. A lo mejor se refería por los ciclos. Mira, estamos teniendo una revolución, estamos teniendo un ciclo en el poder. Bueno, entonces podría significar como forzar el siguiente ciclo, o sea, como va un ciclo normal y revolución es como adelantar el siguiente ciclo, o ¿cómo lo podríamos interpretar? No, es que Maquiavelo también lo utilizó como ciclo.
Aquí dice que en el siglo XVII fue utilizada para ya decir que fue un cambio social. Pero no dice quién fue la primera que lo usó. En este contexto de Revolution ya sí, fueron los ingleses los que cambiaron la palabra. A lo mejor fueron, y se utilizó como un cambio radical o violento en el orden político-social. Yo creo que fueron los masones, porque si viene de Inglaterra, puede ser. Los masones han conspirado a tener el control del mundo desde Inglaterra. Y eso es parte precisamente de las revoluciones. Las revoluciones, ¿con cuál te gustaría empezar? ¿Con la clásica, la francesa? Francesa, la mamá de las revoluciones. Se supone que todas las demás revoluciones se inspiraron en esa. Uh-huh. Fue como la que sentó las bases de cómo sería una revolución moderna. No sé. Y pues precisamente en la Revolución Francesa, los principales cabecillas, los que escribieron los libros de la Ilustración, hablan de pues, un cambio político necesario en los abusos de poder y todas estas cosas. Pero el detalle y lo que nunca mencionan es que una vez que ganaron la revolución, porque bueno, un poco de contexto histórico. Francia venía de perder varias guerras y principalmente con Inglaterra. Francia perdió gran parte de sus territorios con esta guerra, la famosa Guerra de los 7 años, que bueno, ya no es tan famosa porque no les enseñan nada en la escuela. Ellos perdieron muchos de sus territorios, perdieron sus territorios en América, Estados Unidos, toda la parte que no era de México era de Francia. Todos los territorios que tenían ahí por Sudamérica también los perdieron, la Guyana Francesa y esas cosas. Haití, bueno, no, creo que Haití todavía lo conservaban, pero ese también está, si fijan, también está cerca de las fechas donde le perdieron. Por eso la revolución de Haití fue primero que la francesa. Entonces todo fue manipulado por Inglaterra. No voy a decir que fue los malvados ingleses. Ya si te pones a investigar más a fondo, son los masones los que han estado a cargo de destruir y conquistar. Pero la mayoría de las personas inglesas son personas humanas, buenos cristianos. Usted lo que no sabe es que los masones son satánicos. Entonces tienen una mentalidad totalmente fuera del contexto del bien y el mal que nosotros tenemos. Por ahí todavía se dice, y hay libros que dicen que los que están a cargo de todo esto son los judíos, porque los grupos de masones más altos son precisamente de los judíos. Y ahorita vamos a ver cómo se involucra todo esto. Entonces, Francia viene de esta pudredumbre causada por esta guerra. Entonces pierden varios de sus activos, pierden varios de sus fuentes de ingresos. Y aquí es donde el gobierno francés, que vendría siendo los reyes, no se dan cuenta que están en crisis y quieren vivir en los lujos que tenían antes. Entonces aquí vienen unos pensadores un tanto, yo diría... maquiavélicos. Broma. No, es que fíjate que los de la Ilustración tal vez se inspiraron algo en Maquiavelo, pero tienen mucha inspiración en las ideas comunistas, que antes no eran propiamente dichas como comunistas, sino que tenían inspiración en las ideas anteriores al comunismo. Y sí, eran muy bonitas y todo. El detalle fue esta diferencia. Una vez que se acabó la revolución, el líder de los jacobinos, ¿cómo se llama? Robespierre, ¿no? Creo que sí, líder de los... No pronuncio ni bien en inglés, voy a pronunciar francés. Bueno, no digo que lo pronuncies perfecto, pero sí era él el líder. Porque estaba Robespierre y estaba Rousseau, fue el que consideraban que era como paranoico, ¿no? Hablamos una vez de Rousseau, sí. No, sí. Está locochona su vida, Precisamente fue Robespierre. Y el otro, creo que es Rousseau, el que estaba como loco, el que escribió Los sentimientos de la nación. Desde ahí empezaron mal los sentimientos. Se inspiraron las nuevas constituciones de los países. Y precisamente ese Robespierre, cuando se estaba creando la Nueva Francia, él fue de los que estaban hasta la extrema izquierda, de ahí el origen de la extrema izquierda. Es el izquierdista original, el paciente cero, el origen del mal. Todo lo que está mal en el mundo proviene de Robespierre, no es un héroe. Pero bueno, ahí viene la mercadotecnia. Robespierre, dentro de sus propuestas, sus documentos ilustrativos, de esto se habla poco.
Sí, se habla de un cambio en el poder, se habla de un cambio en el poder del pueblo, que no está definido quién es el pueblo. Como ahorita nos pasa ahora. El pueblo decidió que ya no se va a castigar a los presidentes porque el pueblo ya los castigó. Lo que dijo la presidenta hace poco. ¿Tú recuerdas en qué momento dijiste que ya los castigamos? Yo no dije nada. ¿O los castigaste en algún momento? No, yo creo que hasta ahora lo peor que le han hecho es quitarles las pensiones a algunos presidentes, pero los pobrecitos siguen siendo millonarios, o sea, no es como que les haya dolido mucho, ¿verdad? Oh, está el video de Fox. Ah, él sí casi lloraba, ¿verdad? Pobrecito. Donde lo están entrevistando, le están diciendo, no, tengo mis ranchos, tengo aquello. Y le hacen la pregunta, oye, ¿qué andas en su pensión? No, me estoy muriendo de hambre. Y te Cambia la actitud. y te quedas de, ¿qué? Sí. Y esas personas son peligrosas. Él nos estuvo mandando, nos estuvo dirigiendo durante años. ¿Cómo es posible que después de haber admitido que tiene empresas, que tiene ganados, que tiene terrenos, diga que se está muriendo de hambre porque no le dan suspensión? Hazme el fabrón caborro, ¿cómo? Eso sí está como para meterlo a la cárcel o para meter a la cárcel a las personas que están dejando que sean candidatos. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién es el pueblo? ¿Quiénes elegimos? Nosotros no vemos quiénes son los candidatos. No tenemos un sistema que nos haga correr a la gente. No tenemos un sistema que si no nos gusta algo en nuestra colonia, nosotros tengamos el poder de cambiar las cosas. Tenemos que atenerlos a lo que viene de arriba. ¿Quién es el pueblo entonces? Buena pregunta. Ahí se las dejo de tarea, chicos. Entonces Robespierre decía que el pueblo mandaba y que no se sometiera o que no estuviera de acuerdo con el cambio. ¿No fue como un truco mental para que al pueblo le dijera, no, es que tú estás decidiendo? Y ya el pueblo dijera, no, pues sí me equivoqué. O sea, como algo... Claro, es un nivel de distorsionar la mente del pueblo. Así. Totalmente va por ahí, va por manipulación. Y ninguna constitución en el mundo tiene definida quién es el pueblo. Por ejemplo, lo que era originalmente Roma, ellos sí tenían definidos quiénes son los ciudadanos. Los ciudadanos pagaban impuestos, tenían ciertos derechos y ciertas responsabilidades. Pero ahí sí se diferenciaba un habitante de un ciudadano. Los ciudadanos eran los que podían elegir, eran los que decían las reglas, tenían ciertos derechos y responsabilidades, no crean que todo es derecho. Y luego estaban todos los demás. Y algo también pasó así en México con la conquista. No fue ni conquista, durante el virreinato, que fue este choque cultural, porque no fue conquista, simplemente se pusieron de acuerdo con los indígenas y vamos a trabajar juntos, y así se fundó el virreinato de Nueva España, con acuerdos entre indígenas y españoles. Los españoles decían, no, qué sabrosas están las indígenas, vamos a hacer negocios, aquí me late mucho el aguacate. Hace poco me discutía con una persona en internet y decía que la conquista española, yo le decía, hazme el favor, la ciudad más grande del mundo de aquel tiempo, la Tenochtitlan, y llegaron 400 españoles y vencieron la ciudad. Pues obviamente no, hubo enfermedades, se aliaron con otros pueblos, hubo otras situaciones, hubo también una mezcla y acuerdos, no es como que llegaron 400 españoles en un barco y dominaron a la ciudad más grande del mundo de aquella época, ¿no? Pero no la puse tan razón de que esto es imposible, ¿verdad? El problema es que nos están mintiendo desde los libros de texto, nos quieren tomar con esta mentalidad victimista. Y ahí tienen que ver mucho los ingleses. Los ingleses masones, vuelvo a aclarar, porque los masones son los culpables de todo esto. Cuando te pones a indagar e investigar. Me estoy ahogando con mazapán. ¿No será un mazapán masón? Es que no se puede chicar y comer pinole, ¿cómo dices? Quisiste hablar y comer mazapán al mismo tiempo. Ay, es que se me antojó. Pero bueno, en fin. El chiste es que Robespierre, en sus sentimientos de la nación y en todo su discurso, empezó con esta característica de todo revolucionario. ¿Se va a hacer lo que yo digo o te mato? Si no se hace lo que yo digo, te mueres. Eres un peligro para la revolución. ¿Les suena eso? Y hay una frase que me quedó grabada, hasta la fecha está en los textos de los ilustradores. La revolución va a ser con nosotros o no va a ser con nadie. Y si no es con nosotros, que arda todo a París. Puro chantaje emocional. No es chantaje, es una amenaza directa. Sí funciona el chantaje emocional. Y si te fijas, los revolucionarios, todos los comunistas, todos los socialistas, todos ellos dicen, si la revolución no es con nosotros o si no estamos con el poder nosotros, no va a ser nadie.
No ha cambiado la mentalidad. Puros psicópatas luchando por poder. Y es que no es casualidad. Se están agarrando de esto. Si no somos nosotros, no es nadie. Y ustedes lo han visto. Cuando casualidad ha vuelto a ganar la derecha en Latinoamérica, ¿quiénes son los que hacen los disturbios? Los de izquierda. ¿Por qué? Y porque es la revolución o no será nada. Y te digo, yo he visto esa publicación en internet cada vez más frecuente. O somos nosotros o nadie. En la entrevista que tuve hace poco. Yo creo que lo que buscan es que la gente, ahora sí como dicen, tomen partido. O sea, o estás con nosotros o en nuestra contra, pero no te dejan estar en una parte neutral. O sea, es como, o nos ayudas o te fregamos. Como, porque yo bien podría decir, pues yo no quiero estar ni con estos ni con aquellos, yo soy neutral, pero si tú escuchas esa frase, no, o estás con nosotros o en mi contra. O sea, es tu forma de reclutar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lo mismo han hecho los revolucionarios chinos, lo mismo hicieron en Rusia, que hicieron una matazón de gente, la revolución española. Pero bueno, ahorita precisamente vamos para allá. El chiste es que desde sus fundamentos, la revolución es totalitaria y, ¿cómo le llamaríamos? Asesina, violenta. Bueno, es que es violenta por definición. Es violenta, es agresiva. Pero es asesina, es sangrienta por definición. Sangrienta, sí. Sus fundamentos son sangrientos, no hay negociación. O se hace lo que nosotros queremos o no se va a hacer nada. O estás conmigo o estás muerto. O sea, 3 metros bajo tierra. Entonces, como pueden ver, ya es muy peligroso. Y esto no me lo invento. Hay algo que se llama la era de terror. O incluso hasta con Gandhi, que lo conoce uno como un gran pacifista, y pues también en aquel tiempo era una matazón por todos lados. No me sé bien la historia de Gandhi, no estoy al tanto. ¿Qué pasó ahí? Al final también le dispararon. Al final también le dispararon. Pero dicen que era pacifista. Sí, es que él era más como, en lugar de responder con violencia, mejor desobediencia. Pero pues es que la desobediencia luego lleva a que el gobierno ataque. Entonces no sé qué tan buenos resultados tuvieron, ¿verdad? Consiguieron la independencia de la India, de Inglaterra. Sí. Que al final de cuentas, ¿cómo se llama? Después la India se apoderó de Inglaterra. Hoy en día se están apoderando de Inglaterra. Y de otros países, se están apoderando de Canadá, se están apoderando de Australia. Se estuvieron a punto de apoderar de Estados Unidos, pero ya Donald Trump les puso un tate quieto. Otra vez por lo que vimos en lo de la esclavitud. Diferentes culturas van a reaccionar diferente a los valores del bien y el mal. Y no necesariamente que nosotros estamos aspirando a la paz y a la armonía, no quiere decir que otras razas y culturas lo estén. Así que pónganse luchas. Ahorita va así, si un gobierno, ahorita que hablábamos de Porfirio Díaz, tiempos de la Revolución de México. Porfirio Díaz, cuando ya estaba viejito y empezaron aquí con la revolución, él dijo, pues yo me retiro, dejo el gobierno, me voy a vivir a Francia a descansar, les dejo al gobierno ustedes que quieren hacer cambio. Un gobernador, si está haciendo las cosas mal, tiene ese derecho, ¿no? O sea, como decir, no, yo ya me retiro, les dejo el paso. Pero siendo honestos, la mayoría de los gobernantes no harían lo que hizo Porfirio Díaz. La mayoría de los gobernantes van a querer seguir en el poder a pesar de que estén haciendo las cosas mal. O sea, no van a soltar el poder a pesar de que estén cometiendo errores. Como Chávez, como... Ándale, algo así por el estilo. Como Maduro, como Entonces ahí es donde la gente dice, no, pues es que revolución es como una forma de obligar a que, como de forzar este cambio, este nuevo ciclo. Pero ahí te va la cuestión, un político que no quiere soltar el poder, pues tiene a la policía, tiene al ejército. No digo que él tenga control, pero pues de cierto modo sí puede tomar las decisiones. De cierto modo lo tiene, y eso es lo que legitimiza su poder, la incapacidad del pueblo para, ahora sí, hacer la revolución, para poder tomar decisiones diferentes. Entonces, si alguien quiere iniciar una revolución y tiene que ir en contra del gobierno, se va a enfrentar al ejército, a la policía. Entonces, tú necesitas tener una fuerza también grande como la policía y el ejército. Entonces, ¿por aquí acuden? Pues al pueblo. Normalmente es como que, el pueblo, voy a que me animen a una revolución, bla, bla. Pero no sabemos si la intención de quien está haciendo la revolución es quedarse con el poder él o realmente cambiarlo a mejorar el pueblo. No es tanto cambiar el pueblo, es hacer lo que yo diga. Algo como lo que hizo también AMLO.
Tal vez él no llegó con fuerza al poder, pero sí llegó con engaño. Y una gran muestra de poder fue la cancelación del aeropuerto. Que no había necesidad de cancelarlo, porque si lo cancelaba de todas formas se iba a pagar. Sí. Y se pagó. Y hasta ahorita tenemos una deuda hasta el 2047 por un capricho de una persona. Se canceló. Está pagado, porque así se hizo el contrato. Ahí también muy mal Peña Nieto. Pero en el otro, en su capricho, en lugar de, pues vamos a tener 2 aeropuertos, hizo un despliegue de poder, un despliegue de egoísmo. Se va a cancelar porque yo digo. Nos echó la culpa a nosotros. No, pues ustedes quisieron cancelarlo. Sí, es que también acuérdense que los empresarios hacen un contrato y se protegen. En caso de que algo les afecte, pues yo te voy a cobrar una multa. Pero eso yo no lo he pensado, ya me conoces, soy muy mal pensado. Y ese tipo de proyectos, como generan mucho dinero, vamos a decir que los políticos que estuvieron antes hicieron contratos, se llevaron sus mochadas, sus amigachos a las constructoras, tal. Y como que llegó López Obrador y dijo, no, como que a mí no me va a tocar nada, ¿no? Mejor cancelo esto, hago un nuevo aeropuerto y aquí sí me va a tocar una buena mochada, ¿no? Y bueno, no se ha destacado su gobierno por la falta de escándalos hoy, ¿verdad? No, yo creo que tal vez podría hacer algo así de, oye, pues ya no me tocó mi mochada, llegué tarde a la repartición. Es muy probable. Mejor lo cancelo, hago uno nuevo con mis amigos constructores. De hecho lo construyeron con los militares, ¿no? Y hay robo doble. Metió mucho a los militares para eso. Y hay robo doble. Obviamente metió a los militares para corromperlos y metérselos en la bolsa. Sí, interesante saber qué hay de trasfondo en todo eso. Y bueno, precisamente las revoluciones, ¿cómo se han terminado las revoluciones y cómo salir de ellas? Por ejemplo, la Revolución Francesa no terminó hasta la intervención de uno de sus miembros, el famoso Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte, al ver las injusticias, el caos, el desorden creado por la misma revolución, él optó por terminarla y le puso un orden a Francia. Y de ahí pues ya viendo sus aspiraciones obviamente de conquista, porque sea lo que sea, el vato era un genio estratega militar y Europa le temía. Dijo, vamos a ganar lo que perdimos, ¿no? A lo mejor. Y su ambición y su torpeza, su error fue querer ir a Rusia. Y no tanto es por el invierno, simplemente los rusos eran mayoría. Y pues eran en ese entonces una fuerza militar muy inteligente. En su batalla más despiadada, donde perdieron mucha gente, los dejaron entrar a un pueblo, el pueblo estaba vacío, se pusieron cómodos, resulta que los rusos estaban afuera del pueblo y por fuera los quemaron. Y así fue como Napoleón perdió mucho de la fuerza de su ejército. Muchos militares hacen eso, cuando se enfrentan a un enemigo más fuerte tienen que usar algo de astucia. Pues a lo mejor él pensó, no, pues les llego en invierno, no van a esperarme, los va a agarrar distraídos, algo, pero ellos viven en el frío, conocen el frío, o sea, también no crees que iba a funcionar muy bien. Es que te digo, ni siquiera fue el frío, fueron las estrategias de los rusos. Entonces ahí sí tiene que ver mucho el invierno, pero también tiene que ver mucho la astucia del ejército ruso. Que un golpe de suerte. Estamos hablando que los rusos son los eslavos. Entonces son gente que tiene experiencia pues en batallas. Más que nada obligados. Defenderse de los persas, defenderse de los mongoles, defenderse de los mismos romanos. Porque pues todos querían su eslavo. El trabajador más eficiente de la historia. No es el que ustedes piensan. Ese es el más quejumbroso. Y bueno, esa es otra característica de la revolución. Las revoluciones siempre terminan con gente del mismo partido. O gente del mismo partido son los que toman el poder. Otro ejemplo de un fraude de revolución. Una revolución que no gira, ¿verdad? Que no. Es que volvemos al punto de partida. No estás llegando a ningún lado. Estás dando vueltas. Entonces eligieron bien la palabra. Ah, eso te digo, nos están mintiendo. De hecho, ahorita voy a llegar con Marx y les voy a decir cómo la revolución está hecha para ser perpetua. Entonces, bueno, un ejemplo de revolución donde también es un engaño vendría siendo la revolución de Irán. Más reciente. La revolución de Irán fue por ahí de los años 1975-1979. Querían derrocar a la monarquía
todo para volverse un poco más occidentalizados con una democracia. Porque no les iba mal con el rey, les iba muy bien, el rey los estaba occidentalizando, les estaba dando tecnología, les estaba dando libertad. El único detalle es que era rey. Y precisamente empezaron a meterse ideas comunistas con los estudiantes. De hecho, de esto se habla muy poco, pero en Irán, ahorita que acaba de pasar el 2 de octubre, también tuvieron una matanza en una plaza porque se juntaron miles de estudiantes otra vez porque querían el comunismo. Parecido a lo que pasó aquí en México. Y el rey lo que hizo es que, ¿saben qué? Comunistas aquí no. Y hizo una matazón como la que hicieron aquí en México. Obviamente no les van a hablar de eso porque las víctimas supremas somos nosotros los mexicanos. Y tenemos que recordar que debemos de adorar y recordar a unos comunistas que quisieron implementar el comunismo en México y pues no se pudo. Que bueno, aquí es donde volvemos a hacer. ¿Realmente la mejor opción hubiera sido matar? ¿No hubiera otro camino? Yo no lo sé. Porque realmente los comunistas son muy sangrientos, donde han pisado han sido muy violentos y tal vez hasta se podría considerar con una pronta acción. Fíjate que yo considero que ellos realmente no es que sean comunistas. O sea, el concepto de lo que es comunismo es una cosa. Pero cuando tú quieres hacerte del poder, tomas una idea para que el pueblo te apoye, pero tu intención verdadera realmente es quedarte con el poder. O sea, es nomás como el gancho para amarrar a la gente, pero realmente tú nunca tuviste la intención de llevarlo a la práctica. Es que esa es la revolución. Tú quieres llegar sin experiencia, tú quieres llegar sin bases al poder y poner tus ideas, que son imaginarias, que en papel suenan muy bonitas. Entonces, cuando llegas al poder, topas con una realidad totalmente diferente. Y como tú no estás educado para estar en el poder, ¿qué haces? Te vuelves agresivo, te vuelves totalitario. No sabes controlarte. Ahora sí que no eres un príncipe como los de Maquiavelo. Cometes todos los errores que ya habían estado cometidos en el... ¿Cómo se llama? Que ya se habían filtrado en el pasado. Y la propuesta generalmente de antes de las revoluciones, es, oigan, si necesitamos un cambio, hagámoslo interno, hagámoslo discutiendo, mejoramos el sistema. No. La idea de la revolución es destruir totalmente el sistema para hacer lo que se me hinchen mis dos pelotas. Me acordé de la palabra que analizamos también, la de construcción. Destruir. Es que lo son para los hombres. O sea, a lo mejor tiene que ver con esto, ¿no? Destruir para construir, o sea, de construcción, es la revolución. Vamos a destruir todo para volver a construir, pero ¿qué construyen si son los mismos de siempre? Y mira, y sí tiene que ver mucho con el comunismo, porque me voy a brincar esto, porque el comunismo marxista, precisamente en ¿cómo se llama? El Manifiesto Comunista, ese librito de 20 hojas que no se han leído los zurdos, ni porque son 20 hojitas. Ahí dice que la única forma de llegar a la revolución, al comunismo, es a través de la revolución y la violencia. Y se deschavetó Marx después. ¿Eh? O sea, sus análisis son perfectos. El Manifiesto Comunista sí denuncia muchos problemas de antes, la desigualdad, el abuso de poder y otras cosas. Pero es fundamentalmente su propuesta violenta. Por eso usted está viendo que todos los que son izquierdistas, que están abrazando las ideas comunistas y socialistas, son violentos. Ya estamos viendo por qué. Desde la Ilustración, desde Carlos Marx, la propuesta es agresión, violencia y muerte. Y hacer lo que a mí se me dé la gana, a pesar de que no haya pruebas fundamentales de lo que yo digo no funciona. Y hoy en día sí hay muchas pruebas de que el comunismo no funciona. Y usted ve, aún así siguen atoradas esas ideas. ¿Por qué? Porque la revolución significa se va a hacer lo que yo quiero. Y si no estás de acuerdo conmigo, te mato. Sí, o sea, son gente queriendo imponerse sobre los demás. Y bueno, como les decía acá, la revolución terminó con Napoleón Bonaparte. Vivió unos años de prosperidad gracias a él. Se recuperó Francia. Ya sus hijos recuperaron más terrenos. Aprovecharon la revolución de Estados Unidos, que fíjense, esa sí fue una revolución bien pensada. Oye, que por cierto, lo que pasó con Napoleón tuvo que ver con la independencia de México. Sí. Que los de aquí, cuando Francia tomó control de España, dijeron, no, pues también van a tomar control de la Nueva España. Y Miguel Hidalgo, los demás dijeron, no, pues no nos vamos a dejar, que vengan acá los franceses también, vamos a
apoyar al rey para que no pase eso. También tiene que ver mucho con el contexto histórico del momento. En ese entonces estaba uno de los reyes de Habsburgo gobernando España, o sea, ni siquiera un español gobernando España. Ya ven que en ese entonces estaba como la élite de emperadores, de reyes. Las familias reales, las dinastías. Ajá, pasándose la sangre. Entonces, en ese entonces estaban los Habsburgos, que eran una familia que estaba gobernando media España, que después desaparecieron con el tiempo por casarse entre hermanos, la famosa, ¿cómo se llama esa enfermedad? Bueno, ¿Lo de los Ares también, lo de la sangre? ¿O? Sí, el degenere del ADN les cobró factura y desaparecieron de la historia. Pero en ese entonces ahí se veía la decadencia de España porque precisamente era uno de ellos los que estaban gobernando España. Y de ahí tiene que ver mucho la ambición de los masones, que bueno, que desde la Revolución Francesa ya estaban metiendo mano a estas ideas de comunistas, de separación de la iglesia, de que ya no querían que la iglesia fuera un peso en el poder, porque pues, seamos honestos. Entre menos burros, más solotes, o como dicen. Ajá. Entre menos gente metiendo manos a las arcas, más billete les toca a los... Y volvemos a lo mismo, por ahí se dice mucho que los judíos tienen que ver mucho con los masones, entonces, si esto es verdad, ahí hay una intervención que va muy de la mano con sus creencias religiosas de ellos. Simplemente, hace poco salió creo que era la líder de la Unión Europea a decir, hoy podemos decir que Europa sigue los fundamentos del Talmud. Ah, caray, eso no lo había escuchado. Ahí está grabado. ¿Y cómo es posible que un área fundamentalmente católica, fundamentalmente cristiana, está ahora dirigida por una teología que dice que la raza suprema son los judíos y que todos los demás somos animales? Porque eso dice el Talmud. Y que te digan que estamos siguiendo esos fundamentos, no me parece muy agradable, ¿eh? Da miedito, da miedito. Da miedito. Y te digo, desde entonces están metidos los judíos por tomar el poder, o al menos esa es la teoría de conspiración. Usted lo puede comprobar en los nombres. Aquí es donde también podemos hacer otra comparación. La Revolución Rusa, que fue donde estuvo Stanley. Stalin, ¿no? Stanley, que también fue para derrocar a los reyes católicos otra vez, católicos ortodoxos, que vendrían siendo los Romanov, que sí, tomaron decisiones muy torpes, no lo voy a negar, pero de eso se aprovecharon ya estaban creando un caos. Haz de cuenta que también metieron gobernantes que permitían el robo, habían gobernantes que permitieron las violaciones, habían gobernantes que al momento de aplicar la ley beneficiaban a los ladrones. ¿Les suena familiar? No, viva México. Y viva el mundo, ahorita está todo el mundo igual. Entonces, después de eso, los líderes comunistas revolucionarios, si tú te vas a los nombres, la mayoría eran judíos. Es que te digo que ellos buscan poder y adoptan una idea que seduzca al pueblo para que el pueblo los apoye, porque necesitan a alguien para vencer a los ejércitos y al gobierno. O sea, tienen que hacer dos bandos como un equipo y otro equipo. Entonces, como tú dices, si los judíos quieren vencer al poder y quedarse con el poder, ellos no tienen ejército, pero si seducen al pueblo, pues el pueblo les ayuda y el pobrecito pueblo, pues es el que ni sabe lo que está pasando, ni se da cuenta de que lo están utilizando, ni se dan cuenta las personas que les vendieron una mentira y que los ganones van a ser los que iniciaron la revolución. Y vean, después de eso hubo un genocidio tremendo, más muertos que la misma Alemania nazi, y no se habla de eso. ¿Y si ese genocidio, en lugar de haber sido gente del pueblo, hubieran sido los gobernantes? ¿Hubieran cambiado la historia? No se crean, estoy divagando. Es que de hecho sí mataron gobernantes, pero para poner a sus gobernantes. Entonces por eso hubo una sustitución total del sistema. Y no solamente mataron a los gobernantes, hubo el mazapán se quedó ahí atorado. Hubo un ataque directo y un exterminio de padres, de monjas, quemaron iglesias, como ahorita está pasando precisamente en Europa y Estados Unidos y Canadá, están quemando iglesias. Y como las mismas feministas, creo que ellas también son las que atacan directamente a las iglesias, porque también esto, si se fijan,
Esto viene desde las ideas de la Ilustración. Atacan a la religión cristiana católica. Ojo, ¿se han notado que solo a la cristiana